¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada y este es su canal de La Nueva Patria. Y bueno, pues después de unos días de descanso, pues estoy de regreso con ustedes trayéndoles información que se desprende sobre todo de la conferencia matutina del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, estos días han estado muchísimo, muy candentes con estas declaraciones que el gobierno usurpador de Bolivia pues ha hecho en contra de nuestro presidente. Y obviamente pues la unión de los mexicanos nos ha hecho esperar. Pero antes de comentarles sobre ese tema, quiero pues decirles también que hoy se presentó el informe anual de la Unidad de Inteligencia Financiera en manos de Santiago Nieto. Y bueno, comentó también el licenciado Andrés Manuel López Obrador sobre este tema, que bueno, los corruptos es fácil seguirles la pista, porque estos individuos, estos delincuentes, pues actúan de una manera muy propensa a la ostentación, a la extravagancia, comprando joyas, automóviles, casas lujosas, etcétera, etcétera. Entonces, pues es fácil seguirles el rastro. Y también puntualizó, obviamente, que esto pues no es una persecución, pero pues no seremos tapadera de nadie. Tenemos que limpiar el gobierno, puntualizó. Y bueno, pues después Santiago Nieto tomó la palabra para dar un informe muy detallado de lo que se ha hecho, y entre los casos más relevantes, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera destacó el del vínculo Odebrecht-Lozoya, el del magistrado y abogado que dictaba sentencias laborales favorables, al cártel Jalisco Nueva Generación, la red de trata de personas Zona Divas, el cártel especializado en robo de hidrocarburos, los desvíos del Consejo Mexicano de Promoción Turística, el de Genaro García Luna, el combate al fentanilo, la corrupción carretera y la red internacional de lavado de dinero. Informó que se han dado vistas a autoridades ministeriales y administrativas, particularmente a las secretarías de la Función Pública, de la Defensa Nacional, al Consejo de la Judicatura Federal y a las fiscalías locales respecto a 360 personas, incluyendo 163 servidores públicos por causales que van desde el enriquecimiento ilícito, peculado electoral, ejercicio indebido del servicio público, defraudación fiscal, responsabilidad administrativa o penal, entre otros. También resaltó que Transparencia Internacional identificó a México en 2019 como uno de los 3 países que mejor combate la corrupción. Acuérdense que estábamos en un lugar honorífico en cuanto a corrupción. Pues el año pasado todavía, cuando estaba el gobierno de Enrique Peña Nieto, y afortunadamente en un año, bueno, pues ya somos el tercer país que más está luchando, llevando a cabo una lucha frontal contra la corrupción. El presidente también aprovechó, de hecho, ese fue el inicio de su conferencia del día de hoy, pues para anunciar que tomará 5 días de descanso, por lo que pues no habrá conferencias mañaneras, pero Olga Sánchez Cordero se hará cargo, quedará en la Ciudad de México para estar al tanto, aunque él también, bueno, sabemos que es un hombre que no descansa y siempre pues estará atento a lo que pase en el país en estos días que esté de asueto. Y dice: convocamos a una tregua, a abrazarnos, a transmitirnos mucho amor, a reconciliarnos. Nos va a ir bien en el 2020. No hay nada que temer en cuanto a la economía, no dejará de llegar el apoyo a la gente pobre. Estamos atendiendo el problema de la violencia y la inseguridad. Bueno, pues eso fue el tema principal, el tema central de la conferencia matutina, el informe anual de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y entre otros temas, bueno, pues como les comentaba, ya ven, desde el último video, de hecho, les informé, aunque todavía no había muchas noticias al respecto, de que cuerpos policíacos en Bolivia estaban asediando la Embajada de México en ese país. De hecho, hubo algún trasnochado que
que no dijera huevadas, no sé qué quiere decir en su país. Pero pues es cierto, digo, hasta el punto de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues va a presentar una denuncia ante, ante la Haya. Para esto, pues Marcelo Ebrard el día de ayer dice que presentará un recurso ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya para que el asedio policial y militar a las sedes de la Embajada de México en Bolivia sea suspendido. Demandamos respeto a la Convención de Viena y al Pacto de Bogotá en la materia. Y esto porque, bueno, pues este gobierno espurio y su cancillería, pues no dan una, ¿no? Se han tratado de desmentir, y ahora dicen que es para protección de la misma Embajada de México en Bolivia, porque supuestamente había manifestantes que querían hacer destrozos en contra de la Embajada de México. Pero lo cierto es que el gobierno de la usurpadora Áñez pues ha estado tratando de llamar la atención del gobierno estadounidense para que intervenga en este desalojo, y todo porque, bueno, pues ahí hay asilados. Aparentemente es por los asilados bolivianos que hay en la embajada, pero todos sabemos que todo este conflicto se debe pues a la apropiación de litio. Ahora otro personaje impresentable como es Tuto Quiroga. Recuerden quién es Tuto Quiroga y el servil personaje que se arrodillaba ante el gobierno de Estados Unidos, ahora le llama incluso a nuestro presidente cobarde matoncito, entre otros adjetivos. Y bueno, pues vamos a ver con quién se junta este tipo, el Tuto Quiroga. Sus aliados, la derecha mexicana, con personajes tan impresentables y tan corruptos como Vicente Fox o Felipe Calderón. Bueno, entonces vamos a ver quiénes son los funcionarios bolivianos refugiados en la Embajada de México. En conferencia de prensa, precisamente, Maximiliano Reyes, que es el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería mexicana, explicó que desde el lunes pasado se incrementó la vigilancia excesiva de la legación diplomática por parte de policías y militares bolivianos. Las autoridades mexicanas advirtieron el riesgo latente de que los agentes del régimen de facto dirigido por la senadora Yanine Áñez, autoproclamada presidenta del país tras el golpe de Estado contra Evo Morales, ingresen con violencia a las sedes diplomáticas en violación de las convenciones internacionales. También Marcelo Ebrard detalló que de los 9 funcionarios asilados, 4 tienen órdenes de aprehensión en su contra y 5 no, pese a lo cual las autoridades de facto no han otorgado los respectivos salvoconductos para que puedan abandonar el país sudamericano. Incluso en ese escenario, cuando tuvieran alguna orden de aprehensión en su contra, estos funcionarios bolivianos, estando en la embajada mexicana, no puede intervenir Bolivia porque la embajada es territorio mexicano y esto está respaldado por convenciones internacionales, lo cual ellos están tratando de... Que hemos enfrentado desde el 13 de noviembre, en que Yanine Áñez toma posesión y posesiona su gabinete presidencial, a su gabinete de gobierno, en aquel momento nombrando a 12 ministros. El mismo miércoles 13 de noviembre, a pocos minutos de haber sido designado ministro de Gobierno, Arturo Murillo declaró: vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana. ¿Por qué es cacería? Porque es un animal que está matando gente. Seguidamente enfatizó: aquel que trate de hacer sedición a partir de mañana, que se cuide. El 15 de noviembre, la Embajada de México entregó en la Cancillería boliviana una nota diplomática solicitando conceder salvoconductos en favor de 27 personas,
a quienes el Gobierno de México había otorgado asilo diplomático. El 19 de noviembre, Cancillería notificó a la Embajada el otorgamiento de salvoconducto a 2 ciudadanos, es decir, demoró 4 días calendario en dar respuesta a la primera solicitud de la Embajada. El 20 de noviembre, la Embajada solicitó a la Cancillería conceder salvoconductos en favor de 8 personas. El 26 de noviembre, Cancillería boliviana informó a la Embajada, mediante 3 notas verbales, la existencia de órdenes de aprehensión en contra de Juan Ramón Quintana, Antonia Vilma Alanoca, Sergio Daniel Martínez Beltrán, Víctor Vázquez y Nicolás Laguna. Esto fue el 26 de noviembre. El 23 de diciembre amaneció la residencia oficial de México en Bolivia con más de 60 policías militares y civiles y más de 10 vehículos, y la embajada con más de 30 personas y 6 vehículos a su alrededor. Ese mismo día presentamos denuncias ante la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas. El 24 de diciembre en la mañana se había reducido la presencia en un 30% aproximadamente, sin embargo durante el día se incrementó nuevamente. Emitimos un segundo comunicado reiterando la denuncia. El 25 de diciembre se mantenía el cerco, por lo que emitimos un tercer comunicado reiterando nuestra posición sobre la tradición de asilo y denunciando el hostigamiento a nuestro personal diplomático y nuestros inmuebles. Hoy, 26 de diciembre, llegaron nuevamente más de 50 personas civiles, policiales y militares en más de 10 vehículos a la residencia oficial de México. Queremos enfatizar que el Gobierno de México ha privilegiado la comunicación con Bolivia a través de todos los canales diplomáticos. Del 11 de noviembre a la fecha, hemos enviado 28 notas diplomáticas a Cancillería boliviana para informar sobre el otorgamiento de asilo a nacionales bolivianos, para solicitar los respectivos salvoconductos y respecto de la vigilancia de nuestros recintos diplomáticos. México ha respondido formalmente a las notas de protesta enviadas por Bolivia. La embajadora de México en Bolivia ha sostenido 4 encuentros con sus contrapartes de Cancillería boliviana desde el 15 de noviembre a la fecha. El 26 de diciembre se envió nota diplomática solicitando una nueva cita para la embajadora de México en Bolivia con el despacho ministerial de Bolivia. Quiero abrir un paréntesis para hacer un llamado a la canciller de Bolivia a que abramos un canal de comunicación directo e incluso personal cuando ella lo estime conveniente, y ojalá sea lo más pronto posible, y le propongo que incluso nos encontremos en un país intermedio geográficamente, dada la cantidad de trabajo que ambos tenemos, y con el propósito fundamental de encontrar una ruta que mediante el diálogo y la diplomacia pueda llegar a cerrar este episodio. No obstante, dado que las acciones, como ya lo mencioné, se mantienen al día de hoy y tal como lo informó el secretario Ebrard en la mañana, estamos construyendo los argumentos para recurrir a la Corte Internacional de Justicia, para lo que daré el uso de la palabra al consultor jurídico Alejandro Celorio. Muchas gracias, subsecretario Reyes. Buenos días a todas y a todos.
como es evidente de la relatoría que hace el subsecretario Reyes, México es un país convencido en la solución pacífica de cualquier controversia y un convencido del respeto al derecho internacional. El derecho internacional le permite a los estados resolver diferendos en la interpretación de lo que son las normas que rigen en las relaciones entre estos estados. Cuando no se logra resolver una diferencia de interpretaciones o incluso cuando se atenta contra el derecho internacional o contra un tratado del que los países son parte, podemos recurrir como Estado mexicano a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, que se encuentra en La Haya, Holanda, es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Se encarga de resolver disputas entre estados y brindar opiniones consultivas relativas a cuestiones relativas al derecho internacional y su aplicación. Como ustedes saben, ha habido casos muy conocidos, como el uso legítimo de la fuerza en el caso de Irán, Estados Unidos, o de Nicaragua contra Estados Unidos contra Nicaragua, en actividades militares y paramilitares, pero el más conocido para México es el caso Avena, donde México demandó a Estados Unidos el cumplimiento de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. En el caso Avena, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de México porque nos asistía a la razón que el derecho internacional marca ciertas directrices respecto a la forma como se conducen las relaciones internacionales. En el caso específico de Bolivia, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos, en esencia, que cesen los actos que resultan violatorios de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. La presencia de oficiales militares y de policía es un atentado contra este tratado internacional porque representa un hostigamiento, atenta contra la tranquilidad y la dignidad de nuestro local diplomático en La Paz, Bolivia. Y la Corte tiene competencia para conocer de este caso. Uno, porque le corresponde interpretar un tratado. Le correspondería entonces interpretar si la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas establece la obligación para el Estado boliviano de garantizar su seguridad, pero sin hostigar al personal diplomático. Hay un valor superior que es el del respeto a la persona y al local diplomático de México en Bolivia. Cualquier cuestión de derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia tiene competencia para conocer esto. ¿Cuál sería en este caso del derecho internacional? Si las autoridades bolivianas tienen derecho o no de revisar el automóvil de funcionarios diplomáticos, de ingresar a nuestro local sin autorización, de sobrevolar artefactos por encima del inmueble diplomático. Y al final, la tercer tema de competencia de la Corte Internacional, si existe algún hecho que sea violatorio de una obligación internacional. El Estado boliviano tiene la obligación de garantizar la protección, la tranquilidad y la dignidad de nuestra embajada en Bolivia. ¿Cuáles son los pasos a seguir en esta presentación de la demanda? Uno, formular muy robustamente nuestros argumentos para que no exista duda que el derecho nos asiste. Esto ya es un litigio y tenemos que ser muy claros con los elementos que presentaremos en este litigio que se iniciará ante la Corte Internacional de Justicia. Pero el primer paso es la solicitud de medidas provisionales. ¿Por qué? Porque queremos que cese el hostigamiento y que de ninguna manera se atente contra la inviolabilidad del inmueble diplomático. En pocas palabras, no queremos que nadie ingrese a nuestro local diplomático en La Paz, Bolivia, sin autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de nuestra embajada en Bolivia. El Estado boliviano, también se le solicitará en las medidas provisionales, debe garantizar la seguridad de nuestra embajada y del personal diplomático, pero sin atentar contra la dignidad, la libertad y la figura diplomática de nuestra embajada y nuestros funcionarios. Una cosa es garantizar la seguridad y otra cosa es hostigar. El asunto versará sobre nuestras relaciones diplomáticas con Bolivia, los estándares usuales de lo que es una actividad de protección, el derecho diplomático, qué es lo que sí se puede y no se puede hacer, y el asilo diplomático, qué se le puede exigir a un país que otorgó asilo y qué no se puede hacer.
Es decir, recurriremos a la Corte Internacional de Justicia porque somos creyentes en el derecho internacional y en la solución de controversias en el marco jurídico que se determina en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Estaremos preparando los argumentos y a la brevedad se presentará esta solicitud de medidas provisionales junto con nuestros argumentos de la demanda. Bueno, también recordar que este personaje, Jorge Tuto Quiroga, pues cuando se refirió a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador con esos calificativos, obviamente pues sabemos millones de mexicanos que estamos respaldando a nuestro presidente, algo que la oposición aquí en México, digo, es de verdad vergonzoso cómo la oposición en México, estos pocos opositores que quedan y que no tienen razón de ser, una verdadera oposición no actúa de esta manera, pues se haya tomado a Tuto Quiroga como su nuevo líder porque está en contra de López Obrador por estos calificativos que utilizó para dirigirse a él. La verdad es que estos usurpadores, este gobierno usurpador de Yanine Áñez, no tienen idea del derecho internacional, de política internacional, de relaciones exteriores, de diplomacia, y están dando golpes aquí y allá y más para allá, todo con el afán de apoderarse y repartirse esta riqueza del país boliviano. Pues esperemos, vamos a ver cómo va a presentar México esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y esperemos que pues también haya una buena resolución. No, recuerden que no será la primera denuncia que se hace en cuanto a este personaje Yanine Áñez, pues también se hizo y se le hizo una amonestación aún por parte de la ONU por el decreto que autorizaba que las fuerzas policiales atacaran a la población boliviana. Entonces hay que estar alertas para ver qué va a suceder en este episodio de la política latinoamericana. Y ojalá que pues también la gente de Bolivia, las personas en Bolivia que todavía están bajo el influjo de este adormecimiento del que son objeto por parte de la derecha, pues despierten. Y para empezar, por favor, infórmense, sepan, busquen los significados y las implicaciones que significa un término y otro. Hay quien habla de comunismo cuando el comunismo pues ya es algo que no funcionaría en esta época. Por favor, infórmense, lean historia, no se queden en la ignorancia porque eso los hace presas de estos discursos de odio de la derecha. Por mi parte es todo, mi nombre es Jorge Estrada y este es su canal de La Nueva Patria. Ya saben que aquí pues les ofrezco información y perdón, por último también quisiera comentarles que por ahí una compañera youtuber de Intelecto, Silvia Diaram, bueno pues está solicitando más todavía porque ya lo ha hecho anteriormente igual que en mi canal. Sí, se sigue habiendo carencias en cuanto a medicinas y teléfonos celulares para la gente de Bolivia porque están pues ahora sí que incomunicados. Después de que este gobierno usurpador también tuvo la desfachatez y el desatino de echar afuera a toda la prensa internacional y dejar solamente esos medios que aquí en México les llamamos chayoteros, pues la gente, la misma gente, los mismos pobladores de Bolivia, pues tienen el deber como ciudadanos conscientes de informar al mundo lo que está pasando en ese país. Así que si tienen oportunidad de ayudar a estos compañeros, estos hermanos bolivianos, adelante, que sigan mandándonos la información como puedan. Mi canal también está abierto para cualquier denuncia en este sentido.
Y bueno, pues los dejo. Mi nombre es Jorge Estrada, les repito, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.